Bueno, en este video vamos a hablar de las llamadas coordenadas ignorables o coordenadas cíclicas. También hay otro nombre con el cual se identifican estas variables, que es variables quinosténicas. Ahorita más adelante explico por qué tienen tantos nombres o por qué, cuál es la característica que hace que se llamen de esta manera estas variables o estas coordenadas generalizadas. Pero la idea es que estas coordenadas a través de un procedimiento que vamos a ver más adelante y a través de un cambio de algunas variables se pueden eliminar entre comillas de la formulación lagrangiana. Pero bueno, ¿por qué aparecen estas variables? Vamos a ver. Vamos a empezar considerando un sistema holónomo y conservativo. Eh, Quiere decir que no hay ningún elemento disipativo ni ninguna fuerza no conservativa que esté afectando a nuestro sistema y todas las restricciones, ¿no? Son restricciones en las posiciones. Y ya sabemos que las ecuaciones de Euler-Lagrange o las ecuaciones dinámicas que nos describen el movimiento de este sistema pues están dadas por estas ecuaciones de aquí, ¿no? Que es la derivada con respecto del tiempo, ¿no? De las derivadas parciales de Lagrangiano con respecto a la iésima velocidad generalizada menos la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a la iésima coordenada generalizada. Entonces tenemos n de estas ecuaciones, que son n ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿no? Tenemos la segunda derivada de cada una de las eh, coordenadas generalizadas. Entonces estas ecuaciones pues, son las ecuaciones dinámicas del sistema que ya vimos. Ahora, vamos a asumir que el lagrangiano contiene todas las velocidades, o sea, aparecen las derivadas de todas las coordenadas generalizadas con respecto del tiempo, pero algunas de las coordenadas generalizadas no aparecen explícitamente en el lagrangiano, ¿no? Recordemos que el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, si no aparecen algunas de estas variables, ¿no? Algunas de estas coordenadas generalizadas, ¿no? Si no aparecen algunas de estas coordenadas generalizadas, pues estos términos se van a hacer cero. ¿Estamos de acuerdo? Si no aparecen en el lagrangiano algunas coordenadas generalizadas, cuando derivemos o calculemos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a estas coordenadas, pues va a ser cero. Por lo tanto, si se hace cero este término para esas, nos va a quedar que la derivada del lagrangiano, como sí aparece en las velocidades pero no las posiciones, entonces nos va a quedar que la derivada con respecto del tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las velocidades generalizadas correspondientes va a ser igual a cero. Y si sabemos que la derivada con respecto del tiempo es cero, quiere decir que este término que está aquí va a ser constante con respecto del tiempo, ¿no? Va a ser una constante el término de la derivada parcial de L con respecto a las velocidades, ¿no? Que es esto que está acá, ¿no? Esa es la derivada con respecto al tiempo, eso implica que el lado derecho de esta ecuación, ¿no? Pero además sabemos algo importante, sabemos que el momento generalizado de el iésimo momento generalizado o el momento generalizado correspondiente a esa coordenada generalizada, ¿no? Pues es exactamente esto que está aquí, ¿no? La derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad generalizada correspondiente. Entonces, esto ya nos dice dos cosas importantes. La primera es que el momento generalizado en esa coordenada es constante. Quiere decir que se va a conservar, que no va a cambiar, no, digamos, siempre va a ser la misma cantidad ese momento generalizado. Eh, entonces se va a conservar la energía inicial que tiene debido al movimiento, no va a variar, ¿no? Eso es importante, va a ser constante. Y la otra, pues es que esto es una constante. Y como esto es una constante, podemos utilizarlo de alguna manera, ¿no? Para eliminar las variables o las velocidades generalizadas correspondientes, ¿no? Eh, entonces, a esas coordenadas, las cuales no aparecen explícitamente en el lagrangiano, ¿no? Aunque sí aparecen sus velocidades,
se les llama coordenadas ignorables o cíclicas. ¿Por qué se les llama coordenadas ignorables? Porque vamos a ver que de alguna manera las vamos a poder quitar de la formulación de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿sí? Incluso, aunque aparezcan las velocidades, vamos a ver que podemos cambiar, hacer algunos cambios de variable y reescribir el lagrangiano de tal manera que las velocidades también queden en función de todas las demás coordenadas y las constantes betas, ¿no? Estas son las constantes que aparecen debido a que la derivada con respecto del tiempo es cero. También se les llaman coordenadas cíclicas. Esto está más relacionado por el tipo de mecanismos en los cuales aparecen o el tipo de sistemas mecánicos que en muchas ocasiones son una coordenada angular. De hecho, en el ejemplo que vamos a ver, que es el péndulo esférico, pues es una coordenada angular, ¿no? La coordenada que nos dice el ángulo con respecto al eje Z. Pero este es más ambiguo, ¿no? A pesar de que es uno de los términos que más se utilizan, que se llaman coordenadas cíclicas, en la mayoría de las referencias les llaman coordenadas cíclicas, el término de coordenadas ignorables a veces es un poquito más claro. Y hay otro término que no es tan conocido y que casi no se utiliza ya, que es una variable quinosténica. Estas son variables quinosténicas. Quinosténico quiere decir que es que su energía o su fuerza está caracterizada por su movimiento. Son variables caracterizadas por el movimiento. Es un término un poquito ya más antiguo, más viejo, que está en desuso. Sin embargo, en algunos casos es mucho más claro, ¿no? Porque son variables que pueden ser distancias lineales, no necesariamente angulares, no posiciones angulares, posiciones lineales, o combinaciones de estas, y siguen siendo variables quinosténicas, ¿no? Entonces, la importancia de estas variables en la dinámica del sistema no es su posición, sino su velocidad. Eso es lo que nos quiere decir que es una variable quinosténica. Entonces, pues vamos a ver el ejemplo del péndulo esférico. Que el péndulo esférico, pues es el péndulo clásico, ¿no?, que tenemos, pero tiene los dos movimientos, ¿no? El ángulo con respecto a la vertical, ¿no?, es el ángulo θ, que es el que casi siempre manejamos. Y respecto al eje Z, ¿no?, midiéndolo a partir de X, es el ángulo Φ. Entonces tenemos dos ángulos, ¿no?, el ángulo θ y el ángulo Φ. La barra tiene una longitud L, no se puede comprimir, no se puede deformar, entonces esa distancia L siempre es constante. Entonces tenemos que calcular la energía cinética y la energía potencial para construir la dinámica, ¿no? Primero el lagrangiano y luego las ecuaciones de Euler-Lagrange. Vamos a empezar, ¿no? Entonces la energía cinética sabemos que es un medio, ¿no? Solo hay una masa, la masa del péndulo, de la masa por su velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que calcular el vector. Recordemos que v es la norma del vector velocidad al cuadrado, ¿no? Esta parte que está aquí es esto. Entonces tendremos que calcular el vector posición, luego derivarlo y calcular su norma y elevar al cuadrado. Ahora hay otra manera de calcular eso ya lo sabemos hacer. Vamos a usar otro método o de alguna manera saltarnos algunos pasos porque sabemos algunas cosas relacionadas con la velocidad angular y los componentes de la velocidad radial y tangencial, ¿no?, de una partícula. Si nosotros le pusiéramos un vector, ¿no?, a esta partícula, el vector velocidad no tiene ningún componente radial, porque como mencioné, esta barra no es indeformable, no podría estarse moviendo de forma radial, no podría crecer la distancia total con respecto al origen. Entonces, simplemente en cada punto en el cual yo ponga la masa, pues podemos dibujar o como imaginarnos un plano. Voy a cambiar el color. Podemos imaginarnos un plano, ¿no?, en cada punto en el cual, digamos, se congela este sistema, y en ese punto realmente la masa se podría mover en cualquier dirección instantáneamente en ese plano en el que está, ¿no?, que es el plano tangente. En el caso del péndulo clásico, que no es el esférico, sino que solamente se mueve en un plano, pues la única dirección que tendría, ¿no?,
sería una línea, ¿no? Que sería la línea en la cual está el plano del movimiento angular de ese péndulo. Sin embargo, aquí se puede mover en dos direcciones, ¿no? La velocidad podría tener dos componentes, ¿no? Aquí son estos dos componentes. Entonces, este componente que está aquí, voy a cambiarle el color, lo voy a poner azul. Este componente que estoy poniendo en azul es el debido al cambio en la velocidad de phi, debido al cambio en la posición de phi, y el componente en rojo sería debido al cambio en la posición de teta, ¿no? Entonces, cualquier velocidad en cualquier instante de tiempo en el cual se congele esto, ¿no? Pues tiene que estar en el plano, en este plano que está aquí. Y los dos vectores linealmente independientes que yo puedo elegir para que me generen todo este plano, pues son este vector azul y este vector rojo. Ajá. Podrían ser otros, pero estos yo los puedo elegir únicamente dependientes, estos los elijo de esta manera, porque el azul solamente va a depender del cambio de phi y el rojo solo va a depender del cambio en teta, ¿no? Entonces, antes de ver cuáles son estos vectores, vamos a ver otro detalle, ¿no? La proyección que hay si hubiera aquí un piso, ¿no? Aquí está, si estuviera el piso, por así decirlo, o aquí a la altura del plano XY, de este vector que estoy dibujando el negro, sería L seno de teta, ¿no? Seno de teta. Y la altura, ¿no? La altura que tenemos aquí sería, entonces este sería la proyección, le voy a poner ρ, ¿no? Que sería la proyección, esta distancia. Y la altura, ¿no? La altura h, ¿no? Si lo queremos ver así, sería menos L coseno de teta, ¿no? Que es esta altura. Entonces, bueno, vamos a regresar a estos dos vectores, ¿no? El primer vector, el que está en rojo de velocidad, pues simplemente es debido al cambio teta, ¿no? Ya sabemos cuál es, ¿no? Sabemos que es L por teta punto. Sabemos claramente, ¿no? En el caso del péndulo en un solo plano, teta, ¿no? Que la velocidad es únicamente tangencial y pues si este es L, pues tendríamos L por teta punto. La velocidad lineal es el único componente que tiene porque no hay componente radial. El componente hacia acá es cero, pues es el componente tangencial L por teta punto. Entonces, este sigue siendo el mismo. Este movimiento es este exactamente. Y ahora este movimiento, ¿cuál sería? Entonces podríamos dibujar viéndolo desde arriba, ¿no? Viendo desde este ángulo, ¿no? Tendríamos Y, ¿no? Y X. Y podríamos dibujar un círculo de radio ρ, que es esta proyección que está aquí, ¿no? Este radio es el radio ρ. Y pues la velocidad, este ρ, pues tiene este ángulo, ¿no? Podremos ver con respecto a X, tiene el ángulo phi. Voy a escribirlo mejor aquí, phi. Y este voy a hacerlo un poco más grande, ¿no? El radio ρ. Eh, entonces, es más o menos lo mismo. Podríamos decir que aquí está la masa, entonces está girando. Ahora la masa tiene un radio ρ. Ajá. La distancia con respecto al origen tiene un radio ρ. Y solamente tiene un componente tangencial. No hay componente radial porque este ρ no está cambiando. O bueno, si cambiaría, ahorita vamos a ver si cambia, tendría que ser eh, proporcional a la proyección que estamos teniendo aquí de ρ, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta velocidad tangencial? Que sería exactamente esta velocidad azul que está aquí, este componente azul que está aquí, pues sería ρ, ¿no? Este sería ρ por phi punto. Es algo muy similar a esto. De hecho, es lo mismo, ¿no? La velocidad tangencial de este punto, pues es ρ por phi punto, pero ρ sabemos que es L seno de teta, ¿no? Entonces, en realidad, el vector azul pues sería, lo voy a escribir, vamos a escribir el vector azul. El vector azul sería eh, L seno de teta por phi punto, ¿no? O como lo tenemos aquí, agrupándolo L por phi punto por seno de teta. Y el vector rojo,
pues ya vimos, ese no hay problema, es L teta punto, ¿no? Lo voy a poner acá arriba. Entonces cualquier otro vector que esté en este plano, ¿no? Podríamos poner un vector, voy a poner un vector naranja, ¿no? Que esté incluso para acá, yo lo puedo expresar en función de estos dos vectores. Entonces, estos dos componentes son los componentes de cualquier vector de velocidad en cada punto, ¿no? Donde esté mi masa, ¿no? Entonces son mis dos componentes. Entonces si tengo yo que la velocidad tiene esos dos componentes, recordemos, esto es arbitrario totalmente en el sentido de que yo puedo elegir cuáles son los componentes, lo importante es que sean nada más linealmente independientes de la velocidad, ¿no? Tendríamos L teta punto y L phi punto seno de teta. Y podríamos tener el componente radial, ¿no? Que el componente radial pues sería cero, ¿no? Si lo queremos ver con esos tres componentes. El cambio en teta, el cambio en phi, si son mis coordenadas generalizadas, ahora sí diciendo que son mis coordenadas generalizadas teta y phi, entonces serían estas, y L podría ser otra, pero el cambio con respecto a L pues es cero. Entonces, pues este es el vector. Entonces aquí puedo calcular directamente la norma cuadrada de este vector. ¿Cuál es la norma? Primero la norma de B es igual a L cuadrado, teta punto al cuadrado, más L, aquí está el cuadrado, L cuadrado, phi punto al cuadrado, seno cuadrado de teta. Entonces ya tengo mi velocidad. Entonces puedo escribir mi energía cinética como L cuadrada, un medio, ¿no? Del medio de la masa, por L cuadrada teta punto cuadrada más L cuadrada phi punto cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces no hay mayor complicación en esta parte. Bueno, si lo pudimos haber hecho calculando el vector R y derivando, ¿no? Y calculando la norma. Al final tiene que darnos exactamente el mismo resultado. Ahora, para la energía potencial, el único campo potencial que está afectando a nuestro sistema es el campo gravitacional, y ya sabemos que tendría que ser la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Ese sería nuestro campo gravitacional. Esto directamente pues nos da menos, ¿no? mgl coseno de teta. Podremos haber tomado aquí, por ejemplo, que el punto mínimo de ese potencial sea cuando la masa esté colgando en el punto vertical apuntando hacia abajo, o como lo estamos tomando aquí, que 0 es el plano XY, la altura donde Z es 0, y al final de cuentas las ecuaciones dinámicas son las mismas, ¿no? Esto es una cuestión de convención nada más, porque lo que haríamos es sumarle o restarle una constante. Entonces en el momento de calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, esa constante no va a afectar a nuestro resultado. Entonces, ya con la energía cinética y la energía potencial, vamos a copiarlas. Vamos a calcular el lagrangiano. El lagrangiano, ¿no? Pues es la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Nos quedaría un medio, voy a factorizar L cuadrada, ml cuadrada por... bueno, podemos elegir, ¿no? Q1 igual a teta y Q2 igual a phi, ¿no? Solamente necesito esas dos coordenadas generalizadas. Para hacerlo, dejarlo de la estructura que normalmente utilizamos, ¿no? Ml cuadrada por la derivada, ¿no? De teta punto, que es Q punto cuadrada, más L cuadrado ya lo factoricé, phi punto sería Q2 punto cuadrada por seno cuadrado de Q1. Menos por menos más nos da más la masa por la gravedad por L por coseno de Q1. Bueno, y este es el lagrangiano. Este es el lagrangiano, es aquí Q1. Lo primero que vamos a notar es que Q2 no aparece explícitamente en el lagrangiano. Aparece Q2 punto, pero no aparece Q2. No aparece la posición angular en phi.
Entonces, no voy a calcular todas las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero vamos a calcular el término primero con respecto a Q2. Primero, con respecto a la posición o la coordenada generalizada Q2, como no aparece, este término es cero. Lo que sabemos, esto implica, ¿no?, que la derivada con respecto del tiempo de dl con respecto a q2 punto, también va a ser cero por las ecuaciones de Euler-Lagrange. Por lo tanto, la derivada de L con respecto a Q2 punto, pues es una constante, a la cual voy a llamar beta 2. ¿Cuál es esa constante? Pues si yo conozco, las condiciones iniciales que tiene el sistema respecto a Q2 con respecto a la velocidad angular y punto, que sería Q2 punto, ese cambio se va a mantener constante, ¿no? Si yo conozco el momento eh, generalizado inicial, entonces ese momento generalizado no va a cambiar. Las otras variables con respecto a Q1 y Q1 punto, pues no hay mayor problema. No, digamos, el procedimiento es exactamente el mismo. Sin embargo, vamos a ver en el siguiente video que es posible reescribir todo este lagrangiano en función únicamente de Q1 y Q1 punto, ignorando, por así decirlo, eh, la variable Q2 completamente, ¿no? Aunque aparezca la velocidad, vamos a ver que dejando expresada esta cantidad que está aquí, que esta cantidad que está aquí, de una vez la puedo escribir. ¿Cuál es la derivada de L con respecto a Q2 punto? Si hay una derivada de L con respecto a Q2 punto, vamos a calcularla. De una vez esto sí lo podemos hacer ahora. Nada más aparece aquí Q2 punto en este término por un medio de ml cuadrada. Entonces la derivada, ¿no?, de L con respecto a Q2 punto, va a ser igual a qué. Pues esto parte es, bajaría el 2, que cancela con este 2, y sería ml cuadrada Q2 punto, seno cuadrado de Q1. Esta quiere decir que esto es igual a beta 2. Entonces, esto de aquí yo puedo despejar Q2 punto igual a la constante beta 2 entre ml cuadrada seno cuadrado de, perdón, Q1. Y de hecho lo puedo sustituir acá. Y toda la función que me va a quedar de lagrangiano va a ser una función de Q1 y Q1 punto. Q2 ya no aparecería, ¿no? Eso gracias a que yo sé que esta condición que está aquí, ¿no? Obviamente beta 2 esto depende de las condiciones iniciales, ¿no?, de phi punto. Pero al final de cuentas, toda la dinámica ya la puedo resolver únicamente en función de una sola coordenada generalizada. El procedimiento general lo vamos a ver en el siguiente video, que tiene que ver con algo que se llama la función rutiana, o en algunos otros lados, en algunas otras referencias le llaman también el lagrangiano modificado.